permitirme, a través de su despacho, hacer llegar estos comentarios a los magistrados del Honorable Tribunal. Agregaré en ese envío lo que fue mi intervención en la defensa material cuando usted me permitió un largo tiempo y que, por supuesto, es mucho más completa que este resumen. No tomé iniciativa de buscar personas, pedí verificaciones. Nunca instruí que se ofrecieran beneficios o se pidiera mentir o guardar silencio. Yo no podía hacer verificaciones de las declaraciones que llegaban. Como la señora jueza afirma que yo debí verificar antes de enviar algo a la corte. Ahí estaría yo intentando sustituir a la justicia. Mandaba todo a la corte sin sesgo, con la advertencia de que se le pedía a la corte que verificara, era la competente. El Twitter, tan mencionado, en el cual pedí información sobre las gestiones del doctor Cepeda en las cárceles, también pedía que si algo tenían que decir en mi contra, lo dijeran. En varias ocasiones, la señora juez ayer ignoró esta parte del Twitter. Lo leyó, simplemente lo dijo, sin esta última parte. Lo utilizó para apoyar su afirmación de que mi interés era maltratar al senador Cepeda, cuando aquello de lo cual se trataba era defender mi honra, atacada durante tantos años por el senador Cepeda y sus amigos políticos. Pero la señora juez desconoció lo que aquí se trajo de pedido del senador Cepeda, un Twitter del senador Cepeda, para que le dieran información sobre violaciones de derechos humanos por parte del ESMAD. A mí me restringen el Twitter, lo presentan recortado, que hay inequidad en el tratamiento a ambos. El antecedente de mi Twitter tiene unos reclusos declarantes traídos por Wilser Molina, que nunca busqué, que declararon en 2014 contra el senador Cepeda por beneficios que les habría ofrecido para acusarme. En 2018, en vísperas electorales, el magistrado Barceló le dio inhibitorio al senador Cepeda y compulsó copias en mi contra. Decisión esta con la que crearon, doctor Montealegre, una máquina para destruir mis derechos a la reputación y al ejercicio político. Y hay otras comparaciones. Una ONG de la cual es aportante el senador Cepeda entregó dinero a la familia de Monsalve. Además, el senador Cepeda intervino para evitar el traslado de Monsalve a la cárcel de Valledupar. Y en la cárcel de Estados Unidos se ofrecieron beneficios para denunciar los vínculos de los hermanos Uribe con paramilitares. De la declaración de prensa del doctor Retureta se infiere que la oferta no fue ilegal porque no se pidió mentir o callar. Pero eso que se acepta para aquel lado se niega para el lado mío. El tratamiento que me da la señora juez ignora estos elementos que están todos en el expediente. Mientras no se pudo verificar el teléfono del senador Cepeda para conocer todas sus comunicaciones y le aceptaron la excusa del supuesto daño, mi teléfono fue interceptado en más de 21,000 ocasiones durante 30 días por equivocación que reconoció el funcionario que interceptaba, pero se empeñaron en la corte en que eran legales. Señora juez, No lo estoy escuchando, doctor. sí, señora juez, un momentico. Ah, perdón. Que Perdón, por pensé que se correr, había señora congelado. juez, Pensé que se preocupado había por el congelado. tiempo, por Tranquilo, tranquilo, correr, no, señora juez, tranquilo, doctor, preocupado no, por el no tiempo. corra, tranquilo, tranquilo, con calma. Lo Bueno, escucho. aquí vuelvo a abrir esto, señora juez.
Señora juez, si así no fuera, y mi interés hubiera sido no defender mi honra, sino desacreditar al senador Cepeda, entonces, ¿por qué dije al doctor Cadena que presentara a la corte el video de Diana? No obstante que ante mi pregunta, él me contestó que el video no mencionaba al senador Cepeda. Pero esto nada le mereció a la señora juez. Diego Cadena, abogado investigador, diferencia sutil de la señora juez, que reconoce que el doctor Cadena era abogado investigador y por ser investigador no tiene derecho a la protección de sus comunicaciones con el cliente. Diego Cadena traía información muy importante, no solo sobre mi hermano, también que sería muy útil para que el país supere la impunidad del asesinato del doctor Álvaro Gómez. Sobre el doctor Cadena, he repetido que tenía visa de Estados Unidos. Adjuntó cartas de reclusos que ofrecían esas declaraciones desde los Estados Unidos en papeles con apostillamiento consular. No era un sabueso, como hoy lo dijo el doctor Montealegre. Tampoco su tarea era para cometer delitos, era para hacer unas verificaciones de acuerdo con la verdad y la ley. La interceptación a mi teléfono fue ordenada a la escucha de Leyton Córdoba el 7 de marzo de 2018, con base en un informe de la misma fecha. El 12 de marzo, el analista ingresó a la sala de monitoreo y pudo advertir que se trataba de una voz distinta a la de Leyton Córdoba, que era mi voz de Álvaro Uribe. El 14 de marzo es cuando el analista va a la corte y reporta esta novedad. Sin embargo, le dicen que sigue escuchando. Hasta el 4 de abril, la corte profiere auto ordenando la cancelación de la interceptación y solamente el 9 de abril se materializó dicha orden. Este largo tiempo interceptando mi teléfono por error, extrañamente no mereció un reproche de la señora juez, quien contra los hechos solamente afianza la teoría de la validez de la interceptación. Pero la señora juez hace eco a las supuestas víctimas que se aterran por mi insistencia en la verdad. Monsalve, el testigo, no me conoce. Ayer se dijo que también lo consideran testigo, porque yo le narré a la corte mi respuesta a la llamada de Álvaro Prada. Así lo dijo la señora juez. En varias ocasiones ha dicho que nada le consta en mi persona. Ha dicho Monsalve. Nada dijo de mi persona en la última declaración que trajeron al proceso. Aquí la trajo uno de los abogados en las audiencias anteriores. La hermana de Monsalve, que dice que el papá sabe lo que dijo Juan, y también agrega que el papel veló veraz, y esto último se ignoró. La insistencia de Monsalve para que fueran a hablar con el doctor Lombana o el doctor Granados muestra que quería hacerles un entrampamiento como lo hizo con el doctor Cadena. Y esto concuerda con la injusta acusación del magistrado Reyes y el comentario infamante del doctor Del Río contra el doctor Lombana, por fortuna superado en la Comisión de Disciplina Judicial. Ninguna atención se le prestó a este tema en la providencia que niega la preclusión. En este proceso, la señora juez, como la bancada de las supuestas víctimas, una bancada de homogeneidad política, una bancada de homogeneidad partidista, una bancada política, consideran que mi insistencia en la verdad que obra en las interceptaciones es para ocultar las mentiras. Sin embargo, esto lo acomoda. Al tratar de acusarme sobre mis afirmaciones, lo acomodan al tratar de acusarme sobre mis afirmaciones, si les parece que digo la verdad. Por ejemplo, al decir a la corte que el doctor Prada me preguntó si había un testigo que hablaba contra mi hermano y contra mí, y le dije que sí, entonces la señora juez se basa en esa respuesta para
afirmar que yo reconocí a Monsalve como testigo. Debí decir testigo mentiroso. En las palabras de la señora juez, sí, pero no, no puede ser y no ser. Se ha hablado de todos los paramilitares que habrían hablado contra mí. Por supuesto, cosas inverosímiles, sin fundamento. Uno dijo que siendo yo presidente me recibió a las 5 de la mañana en el Atillo, vereda cercana a Medellín, y me escoltó por la carretera para ir a una reunión con Carlos Castaño. De este tenor son esos testigos. Veamos el tema de la acción de revisión. Veamos el tema de la línea de tiempo. La señora pues me hace partícipe de sobornos sin detenerse en hechos plenamente probados por las mismas interpretaciones a las cuales, interceptaciones a las cuales les asigna validez. Veamos esta línea de tiempo de la acción de revisión. El doctor Cadena me informa que la carta está lista. Esa información me la da en llamada interceptada del 1 de abril. Esto es, estaba lista la carta de Monsalve, en la cual habría dicho la verdad. Hasta aquí es la única información que recibo, el 1 de abril. Pero el 3 de abril me habla de la acción de revisión. Pero esta ya había sido propuesta el 21 de febrero, sin que yo tuviera conocimiento. La llamada es el medio de prueba y no hay una sola llamada ni otro elemento de prueba que acredite que yo antes lo hubiera sabido o autorizado que la propusiera. Si antes me habían informado que la carta de la verdad, que no de la retractación escrita por Monsalve estaba lista, sin mencionar beneficio alguno, no hay razón para que pretendan señalarme de partícipe de soborno. El tema de la acción de revisión salió de la reunión de la picota, sin conocimiento y sin instrucción mía. El doctor Cadena, advierto, era muy contundente, que siempre exigía la verdad. También supe a posteriori la reunión del doctor Cadena con la señora de Yanira, mencionada por el doctor Villalba. Si vamos a hablar de reproche, le dije al doctor Cadena que por qué había realizado esa reunión. Nunca mi interés fue retractación, mentir o callar, sino decir la verdad, lo cual mereció burla de la señora juez en coro con el magistrado Reyes y con la bancada de amigos políticos de las supuestas víctimas. Vicky Jaramillo me trajo la información sobre el caso de Monsalve. Nunca le solicité intervenir en el tema. Dije, y no hay elemento probatorio que me desmienta, que no tengo relación con la familia Williamson y no conozco al señor Pardo Hachi. Después que recibí de Vicky Jaramillo la información que Monsalve estaba arrepentido y quería decir la verdad, pedí al doctor Cadena la verificación, pero jamás le dije que fuera a buscar a Pardo Hachi o a persona alguna. Esta suposición de la señora juez carece de sustento probatorio. El doctor Montealegre dijo equivocadamente que involucré a la UTL y a los funcionarios. Solamente al doctor Cadena se le pidió la verificación. Cosa diferente es que al comunicarme el doctor Cadena de una información que Pardo Hachi quería dar, le pregunté que si él, Pardo Hachi, si le iba a hablar a los medios. Pedir que se le hable con la verdad a los medios de comunicación nunca ha sido delito, nunca ha sido fraude procesal o engaño a la justicia, salvo en este proceso, en concepto de la bancada política y de la providencia que se apeló por la Fiscalía. La discusión sobre la revisión técnica del dispositivo, discusión a la que tanto tiempo le han gastado, en nada ofrece información contra mi persona. La señora juez dice que la Fiscalía excluyó el dispositivo para favorecerme. En la transcripción que presentaron no hay un solo elemento para inferir en mi contra.
interceptaciones. Siendo presidente me interceptaron. En 2015 comuniqué públicamente sobre una interceptación de la cual me informó el doctor Juan Gómez Martínez. La Corte dijo a medios de comunicación que el interceptado no era yo, sino Juan Guillermo Villegas, con quien tampoco he tenido negocios, como por conjetura lo afirmó la señora juez. Que el exceso de insistencia mía en que se dijera la verdad es porque sabía que estaba interceptado. La señora juez desconoció que el magistrado Barceló ya había dicho que yo estaba manipulando testigos. ¿Cómo no me iba a preocupar para que se dijera la verdad? ¿Cómo no iba a insistir en que se dijera la verdad? Y si me cuidaba por estar interceptado, entonces, ¿por qué hablé todo en esas llamadas, sin calcular que esas llamadas me ayudaran o fueran perjudiciales? La señora juez, por una queja ajena a la verdad del doctor Del Río, al fallar un incidente disciplinario posterior, reconoció que dije la verdad, supo que soy veraz y ayer sentí tristeza porque le escuché decir todo lo contrario. Sobre Neiva, nunca antes de la llamada referida en el proceso hablé del tema con el doctor Álvaro Hernán Prada cuando le respondí su llamada ese 20 de febrero del 2018, la primera vez que hablé con él sobre este tema. La señora juez supone que busqué al doctor Prada para que él buscara a Caliche. En las interceptaciones a Caliche se observa que él, enterado por las noticias de prensa, manifestaba afán de llegar a un allegado mío. Por eso busca a Vidal Perdomo y hacen ese recorrido. El recorrido por las sedes políticas que los llevó finalmente a contactar al doctor Prada, después de buscar al senador Macías y al doctor Hugo Tovar, se realizó en la mañana. Y la llamada interceptada a Caliche con Vidal Perdomo fue posterior. Es muy importante porque han querido negar que esa gira política por esas sedes, ese recorrido, se dio en la ciudad de Neiva. Ya Mauricio Marroquín, en la sede del doctor Hugo Tovar, durante el recorrido, contactó al doctor Prada, quien llegaría esa tarde a un acto político en Neiva que tenía preparado con mucha antelación, como está también demostrado con la compra de los tiquetes de transporte aéreo. Los del recorrido esperaron al doctor Prada en el aeropuerto. El doctor Prada me llama, le contesto la llamada. Hasta ese momento, el doctor Prada y yo nunca habíamos hablado del tema. Caliche, antes de la indagatoria nuestra, ya había dicho en la corte que había mentido. No se conocía con Prada. Otra cosa es que lo hubiera visto o incluso se hubieran saludado en un acto político. La amistad que sí existió, como lo dijo el doctor Granados, fue entre Juan Guillermo Monsalve y Caliche. El expediente está lleno de evidencias de amistad, por lo menos desde 2011. Los mensajes se deben conocer en ambos sentidos. Prada entregó los chats completos. La señora jueza afirma que hubo llamadas posteriores para verificar el éxito de la gestión. Si esa afirmación de la señora juez se refiriera a mi persona, es inexacta. Las interceptaciones no muestran una sola llamada posterior con el doctor Prada. Y si bien entre el 20, esto quisiera decirlo más despacio, entre el 20 de febrero y el 9 de marzo, al parecer yo no estaba interceptado, pero lo estuve a partir de esa fecha hasta el 9 de abril y no hay una sola llamada que pruebe lo expresado por la señora juez. No hubo esas tales llamadas para verificar el éxito de la gestión. Tampoco se conocen grabaciones a Caliche, que estaba interceptado por otro caso, grabaciones que refieran a esta aseveración de la señora juez. El doctor Prada me dijo en el Congreso que habían salido con nada y le dije,
Olvídese de eso, doctor Álvaro Hernán. Sobre el caso de Juan Carlos Sierra, el Tuzo, el informe me llega por Roque Arismendi, el doctor Fabio Valencia, y a ellos les llega por Juan Manuel Aguilar. El Tuzo hizo un comentario, que no una información, pero qué gravedad de comentario. Se ha vuelto a hablar de la expulsión y regreso del Tuzo al proceso con los paramilitares. Pues bien, primero fue expulsado, no se aceptó, y después, testimonio del doctor Luis Carlos Restrepo, patriota asilado, perseguido políticamente, después, por imposición de Báez, tuvieron que aceptar al Tuzo y fue extraditado. El doctor Granados presentó la solicitud a la Corte para que escucharan al Tuzo Sierra. ¿De dónde sale el cuento? Que entonces el doctor Granados no quería que tuviéramos ese testigo. Si nosotros no lo estábamos llamando por veraz, no lo estábamos llamando por un juicio personal. Estábamos verificando algo que él dijo y que llegó aquí por intermedio de Juan Manuel Aguilar y a mi persona por intermedio de Fabio Valencia y del doctor Roque Arismendi. Que en reunión de los Estados Unidos no hablaron de mi persona. Todo lo contrario. Rodrigo Lara ha llegado a decir que casi se va a los golpes de mano con el senador Cepeda porque éste le presentó un acta sobre que involucraba a mi familia en temas que no había hablado el señor Mancuso. El doctor de Tureta no niega que hubieran hablado de nosotros. De lo que dijo él se desprende que no hubo ofrecimientos ilegales, que no se ofreció para que dijeran mentiras y que por eso no se violó la ley. Hay contradicciones entre Piedad Córdoba y el doctor Iván Cepeda. Piedad Córdoba, defendida por el doctor del Río, acudió a mi casa a decir que nada habían hablado de mi persona. Por supuesto, escuché y sabía que mi jocosa interlocutora sabe manejar esas situaciones. Aquí hay una providencia parcializada sobre Juan Carlos Giraldo y el ministro Iván Velázquez. Juan Carlos Giraldo. Entonces, señores magistrados, señora juez, ¿por qué vinieron aquí dos personas? Darío Montoya y la señora Nora Zuleta, con una resma de documentos que me enviaba Juan Carlos Giraldo sobre permisos, entradas y salidas a la cárcel. ¿Por qué no se verificó esa resma de documentos originados en Juan Carlos Giraldo que se entregaron al expediente? Ayer quedó claro que este proceso lo dividen entre buenos y malos, y entre malos buenos como Monsalve, Pipintay, Carlos Enrique Vélez, y malos como los demás presos que han declarado. Faltaron pruebas sobre por qué la segunda carta, preguntan, porque no presentaron la primera. No tuve interés de incidir en el contenido de esas declaraciones. Lo acaba de decir con claridad el doctor Jaime Lombano. Entonces, en unas ocasiones dice, Uribe siempre se cuida, exigen la verdad, y es porque saben que están interceptados. Y entonces, ¿qué pasa cuando no nos cuidamos? ¿Cuánta crítica le han hecho ustedes a la frase mía? Por eso dije que le agreguen o le quiten. Es que yo no tenía interés en inducir a mentir, ni tenía interés en un determinado contenido de la declaración del señor Sierra, sino que dijera lo que realmente había ocurrido. No busqué que el señor Sierra involucrara a terceros, solamente busqué verificar el comentario. El comentario, como lo denomina la señora juez, que el señor Sierra hizo en una cancha deportiva en Miami, que narraba que fue visitado en la cárcel de Estados Unidos,
que le preguntaron por los vínculos de los Uribe con los paramilitares y que le ofrecieron beneficios. Ninguna relación he tenido con el señor Sierra. Hacerme ese cargo. Me dio mucha tristeza oír a la señora juez ayer que me hiciera ese cargo. Los que me han hecho ese cargo han actuado con temeridad. No tienen elementos probatorios ni indicios. Ninguna relación he tenido con el señor Sierra. No participó en mi gobernación, como mentirosamente lo dijo el doctor Villalba. Fue en otra. Doctor Villalba. Hilda Niño, un hombre probo como Hernando Torres Barrera de Boyacá, me informó que una fiscal amiga de una familia amiga de la suya quería darme una información sobre un complot contra mi hermano y contra mi persona. Y entonces eso lo han desviado creando una suspicacia por una visita que había hecho Diego Cadena, de la cual yo no sabía, a esa cárcel, a esa fiscal y a otra compañera, buscando unos poderes para tener trabajo y representarlas en sus intereses jurídicos. Esto es muy importante. No hay llamadas interceptadas sobre el caso antes de que yo llamara a Diego Cadena. Nunca me lo había dicho, no hay prueba. La interceptación a mi teléfono terminó y solamente se grabó la llamada al doctor Cadena, en la cual le pedí verificar la información que recibí del doctor Hernando Torres Barrera. Pero, aunque terminó la interceptación a mi teléfono, el teléfono del doctor Cadena continuó interceptado y por eso aparece llamada suya con el doctor Torres Barrera. No hay llamada del doctor Cadena que desvirtúe mi relato. En relación con lo anterior, nada pedí directamente o por medio del doctor Cadena que dijera Hilda Niño. Ella dijo lo que quiso, por su iniciativa. Ninguna prueba o indicio de que yo hubiera podido apoyar el traslado carcelario que ya había sido ordenado por tutela. De haberlo hecho, me habrían tenido que denunciar por tráfico de influencias, pues en ese momento era senador de la República. Y esas gestiones, cuando las adelantan los congresistas, tipifican delitos. Debe recordarse, lo dijo el doctor Granados, que yo estaba en la oposición, razón de más para no hacer gestión de traslado carcelario, óigase bien, que nunca he hecho. Cómbita. Mi declaración en la Corte de total buena fe, dije que el doctor Fabián Rojas aclararía aquello que yo no recordaba bien. Esto acredita que jamás tuve intención o dolo de ocultamiento. Imagínense ustedes, decirle eso al magistrado. Magistrado, lo que yo no recuerde sobre esto, se lo dice el doctor Fabián, que él lo conoce todo y es un hombre correcto. Pero en la fiscalía aclaré que Gisela me habló del cubano. Los doctores Cadena y Fabián me expresaron lo de los 3 reclusos que acaban de escucharlo de la doctora Ángela López. Gisela no me habló de los 3 reclusos, me habló del cubano. Un momentico, señora juez, y yo creo que ya estoy llegando al final. Esta herramienta, algo le ha pasado esta noche que se brinca. Un momentico. Los testigos de Cómbita confirmaron que el senador Cepeda les preguntó por vínculos con los paramilitares de mi persona. Pretendió la señora juez que yo no presentara a la corte las declaraciones que porque eran falsas. Por favor, señora juez, por favor, honorables magistrados,
si ellos las confirmaron todas en ese punto. Además, recuerdo, todo lo enviaba yo a la corte sin ediciones, sin embellecimientos para la verificación. Más aún, ¿cómo se pretende por la providencia que yo no Cepeda para afectar mi reputación? Ese patrón del senador Cepeda lo desestima la señora juez y se limitan a afirmar la supuesta prioridad mía de desacreditar al senador Cepeda, no obstante que mi afán ha sido mi reputación y por supuesto mi defensa electoral, tantas veces afectada en vísperas de elecciones. Recordemos que aquella denuncia contra el senador Cepeda del año 2012 se resolvió con inhibitorio a su favor en vísperas electorales de 2018. ¿Que por qué los testigos de Cómbita tardaron en decirlo? Ya se refirió el doctor Lombán. Y entonces pregunto también, ¿y Monsalve y Pipintá? Aquí hay otra comparación. La señora juez glosa por qué pasaron tantos años para que dieran esta declaración. Se ha repetido en este proceso que recordaron el tema por las noticias de prensa, pero la señora juez no le hace ese reproche a las declaraciones de Pipintá y de Monsalve, expresadas más de 12 años después, cuando ya estaban presos por el ejercicio de autoridad de mi gobierno y sentenciados por la justicia. Pipintá no quiso desmovilizarse y se dio la instrucción de ponerlo a él preso y a sus compañeros del bloque paramilitar Cacique Pipintá. Entre 2011 y 2018, cuando se conocieron las declaraciones de Monsalve y Pipintá al doctor Cepeda, nunca mandé a hablar con ellos. Nunca mandé a hablar con ellos. Y es un periodo muy largo, entre 2011 y 2018. En 2018 pedí al doctor Cadena verificar con Juan Guillermo Monsalve sobre su deseo de decir la verdad por la información que me dio Vicky Jaramillo. Es muy importante ver cuál fue mi comportamiento entre el 11 y el 18 y por qué mandé a pedir por qué pedí que se hiciera esa verificación. Extrañamente, esta realidad incontrastable se desconoce para negar que nunca acudí por iniciativa propia a buscar testigos. Pedí a verificar la información que me llegaba. Dice la señora juez que Cesarín indujo a los testigos de Cómbita a dar la declaración contra el doctor Cepeda. No hay elementos probatorios. Si así fuera, ninguna vinculación tengo con Cesarín. No hay un solo indicio para que la señora juez utilice ese argumento para concluir que yo fui partícipe de soborno y de engaño a la justicia. Nada sirvió para esta providencia. La extensa acreditación audiovisual que presenté en mi defensa material, que acredita mi afán como presidente de desmontar la oficina de Envigado a la cual Cesarín habría pertenecido. Nunca le dije al doctor Cadena que fuera con Ángela López a Cómbita. Carlos Enrique Vélez empezó la narración de la providencia que negó la preclusión, hablando de la acusación de Carlos Enrique Vélez a Pipintá, conocido como Alberto Guerrero. La juez menciona las fábulas de Pipintá, el robo del caballo. Ay, por Dios, honorables magistrados, ¿cuál robo de un caballo? Que yo estaba muerto de rabia. Por favor, totalmente desapegado en la finca Guacharacas. Allá no volví, y eso lo he repetido muchas veces, y no tienen manera de probarme lo contrario, desde el asesinato de mi padre por la FARC en 1983. ¿Cómo le dan crédito a esas fábulas del señor Pipintá? Este señor Pipintá primero le dio una declaración al doctor Cepeda, acusándome, y después dijo en la fiscalía
que lo único que tenía para decir de mi persona eran rumores. Y la declaración inicial que la presenta el senador Cepeda a la Fiscalía, como también la de Monsalve, no la verificaron para presentarla. Y Monsalve después dijo que nada tenía contra mi persona y Pipintá que solamente rumores. Pero de acuerdo con la aseveración de la señora juez de que yo pretendía engañar a la justicia porque mandaba todo a la corte, que lo mandaba todo, lo hice sin filtrarlo, lo advierto y lo repito, y que me acusa de no haberlo verificado, cuando yo no tenía la verificación ni la posibilidad de verificarlo. La verificación la tenía que hacer la corte, con honestidad, todo sin filtrarlo lo hacía llegar allá. Sin embargo, el parámetro al doctor Cepeda es diferente. Lo que él presentó, que no lo verificó, que los mismos declarantes después dijeron que era por rumores o que nada tenían contra mi persona, en este caso no se le ocurre decir que con esas declaraciones sin verificar pretendieron engañar a la justicia. Yo no las verificaba, las mandaba a la corte, pero engañaba a la justicia. Aquí no las verificaban. Resultaba que se echaban para atrás o las acomodaban. No eran exactamente iguales a los originales, pero nada se decía de engaño a la justicia. Se ignora que de Diego Cadena nada me dijo sobre el tema de los pagos a Vélez. Pero además, él confirmó ante la corte y ante la fiscalía, y qué bueno que yo tenga la oportunidad de decirlo esta noche, que eso me lo dijo muy tarde. ¿Cuándo me lo dijo? Ya la fecha la citó esta noche el doctor Lombana, el 19 de junio de 2019, en presencia del doctor Hernán Cadavid, en la oficina del Congreso de la República. Por favor, 19 de junio del 2019. El doctor Cadena había dejado de trabajar como mi abogado investigador a mitad del año 18. Esta información me la trae el 19 de junio del 19. Fue reemplazado primero por una niña investigadora que trajo el doctor Granados y después por el doctor Franklin Guevara, que continúa en esa tarea y que empezó en septiembre de ese año 18. 2 visitas del doctor Diego Cadena a Carlos Enrique Vélez. Una del 18. Mi intención no es, pero ya llevamos, 5 minutos, doctor, para que usted concluya. Bueno, el punto 59 son 74. Le voy a leer más rápido si puede. No le leo más rápido para... que no puedo hacer como desequilibrio entre las partes. Yo no, está bien, señora juez, lo entiendo. Yo procuro hacerlo muy rápido. Correcto. 5 minutos, doctor Uribe. En algunas de las visitas, de esas 2 visitas, octubre del 17, Diego Cadena y Carlos Enrique Vélez hablaron del trámite judicial que para la entrega de unos fusiles a la Fiscalía. Según Cadena, a petición de Vélez. Diego Cadena me informa en la llamada del 3 de mayo del 18. Poco después, el doctor Cadena salió de prestarnos esos servicios. El 9 de abril del 18 ya había hablado de ese trámite, sin que yo lo supiera, con el fiscal Álvaro Rodríguez. Diego Cadena no me habló de eso antes ni me pidió autorización. Voy a pasar aquí puntos para cumplir esto. No se analizó la declaración de alias Víctor en proceso anterior y diferente. Víctor acusó al senador Cepeda de ofrecerle beneficios para que nos acusara. El magistrado Barceló archivó ese proceso poco después de llamarme a indagatorio. Harlington Mosquera, los detalles sobre horarios, que inconsistencia sobre la hora. Ahí están las horas de la llamada de mi teléfono al doctor Fabián y la hora del mensaje de Juan Manuel Daza. Claro que Harlington Mosquera estaba en Pacho
Nunca yo la había conocido. No hay una sola prueba de manipulación ni de oferta de beneficios. Se mandó a la corte como todo para que verificara. La señora juez dice que yo debía haber verificado antes de enviar a la corte. Yo no tengo esas facultades. Se me acusa de urgencia. Claro que la tenía en defensa de mi honra, de mis derechos políticos. Por supuesto, ya algo dije. Caso aquí ha sido también muy grave lo que se pretendió decir del doctor Lombana. No se sancionó a Miguel del Río, que mintió para engañar a la justicia 2 meses y medio después de que expliqué lo del incidente del Twitter. Daniel Coronel anticipó esta negativa. Las filtraciones desvirtúan la imparcialidad. A mí me da mucha tristeza, señora juez, y tengo 2 numerales para terminar. Haberla escuchado ayer a usted acusarme de paramilitar. Me da mucha tristeza. Usted lo hace al dar credibilidad al señor Monsalve, no obstante que presidía el gobierno que desmontó el paramilitarismo, como usted, hija de los Llanos Orientales, lo sabe de fuente directa. Los Llanos Orientales, allí donde los informes de inteligencia publicados refieren a la señora Deyanira Gómez como integrante o servidora de FARC, señora que funge como víctima. Me da mucha tristeza el ribete político de este proceso. ¿Por qué? Porque Colombia ha sido un país con una gran reputación de instituciones, y cuando se va metiendo la política en la justicia, se debilitan las instituciones democráticas. Basta observar a la bancada de la defensa. Aquí lo acreditan las referencias elogiosas al ministro Iván Velázquez, a Juan Carlos Giraldo, al doctor Cepeda, y a mí se me pone de partícipe de sobornos y de engaños a justicia, pero sin pruebas. Es un proceso con un gran ingrediente político, en el cual sancionan a Álvaro Hernán Prada por escribir un artículo político en mi defensa en un periódico del Huila. Es un proceso político. El doctor Barceló, ponente inicial y presidente de la Corte, llamó a quienes intervenían en un programa político de radio el día que me notificó la indagatoria y les dijo que me tenían agarrado y que por eso yo renunciaba al Congreso. Un proceso político que le hace daño a la solidez institucional de Colombia, en el cual los magistrados Barceló y Hernández salieron en la televisión a hacer agitación política contra mi persona. Aquí hay temor a los magistrados que me encarcelaron, inducidos por el magistrado Reyes, contratista de Juan Manuel Santos, en el proceso de La Habana, del cual yo fui opositor. Gracias, señora juez. No, a usted, doctor Uribe. Debo de señalar entonces que efectivamente la Fiscalía cumplió con su carga argumentativa.